Y en la continuidad de Informales, bueno, lo habíamos anunciado recién, el primer invitado de la jornada de hoy, el placer de tener en nuestros estudios a Marcos Montiel. Ya les dije, él es economista, viene a hablarnos de su experiencia que ha tenido en la Universidad de Harvard, así que, bueno, también para contarnos un poco de su carrera, así que Marcos, bienvenido y muy buenos días. Buenos días a todos. Bueno, contanos un poco, antes de hablar de esta experiencia en Harvard y que ha salido en todos los medios, contanos un poco cómo ha iniciado tu carrera, cómo te iniciaste en esto de la economía. De un día para el otro decidí... ¿Siempre te gustó esto de los números de chico? ¿Cómo Siempre fue? me gustó ahorrar, me gustaba el tema de las finanzas y bueno, eso fue un ímpetu para que empiece a estudiar. Y bueno, así comencé a estudiar. ¿Dónde empezaste a estudiar? En la UTN. ¿En la UTN? Sí. Y después, bueno, fui trasladándome cada vez más arriba, posgrados, maestrías, hasta llegar al doctorado en economía. Y bueno, parece que no quedé conforme y tenía más sed de aprender y bueno, intenté esto de Harvard. ¿Cómo ha sido esta experiencia en Harvard? Cuando surgió esta posibilidad, digamos, dijiste decide una, digamos, y ¿cuál ha sido la experiencia? ¿Con quién te encontraste allá? Me encontré con cosas que no esperaba. A veces uno tiende a pensar que Harvard es liberal, neoliberal y es todo lo contrario, hay una amplitud de conocimientos. Desde la izquierda a la derecha y cada uno decide después qué camino tomar, ¿no es cierto? Claro. Es una concepción que tenemos acá, mirando de acá, distinta a la que cuando vamos allá. Es increíble. Bueno, se maneja otro tipo de léxico. Sería hipócrita decir que todo lo que aprendí se puede trasladar acá, porque acá hay una idiosincrasia diferente, pero hay cosas que se pueden aplicar. Te van abriendo la cabeza y ves el mundo de otra forma, ¿no es cierto? Separás la ideología de la economía y empezás a ver objetivamente la economía. ¿Y cuánto tiempo estuviste allí en Harvard? 2 semanas tuve. Estuve, al principio era más tiempo, pero por problemas de pago se fueron acortando, una historia larga que no viene al caso. Así que bueno, tuve que ir, presentar un trabajo práctico, la tesis, rendir y bueno. ¿Cómo fue rendir allí? ¿Estabas nervioso, Marco? ¿O ya después de tantos estudios ya no? No, desesperados. O sea, la situación... Por eso digo que eso no fue una experiencia, porque las experiencias suelen ser algo grato. Claro. Hay momentos que me sentí con mucha presión, ¿no es cierto?, de querer traer ese título que a mucha gente a lo mejor esa plata le servía para otra cosa. Yo traté de capitalizarlo en estudio para transmitirle a mis alumnos, a la gente, acá al Chaco. Traté de potenciarlo, ¿no es cierto? Entonces tenía todo un peso encima y por suerte, bueno, lo logré. Así que ahora no queda más que dar lo que aprendí, sumarlo eso, adquirir experiencia, contactos. Y lo más importante es que veo el mundo de otra forma y a lo mejor puedo ayudar a la gente, ¿no es cierto? Esta tesis que decías que tuviste que presentar y defender, contanos un poco de qué se trataba. Hice en realidad sobre la velocidad del dinero, la inflación, un poco de exportación e importación, por el tipo de cambio, qué sé yo, formar un nuevo mercado de capitales a través de la LEVAC y la LELIC, para que el Estado no pague los intereses y no se transforme en acciones, un método complejo que si doy mi cabeza para que logramos salir de esto, ¿no es cierto? Y bueno, le gustó mi idea y bueno, puede ser que en 1 o 2 años salgan estas ideas en algún libro. ¿Y cuánto tiempo te llevó a hacer esta tesis o ya la tenías armada Mirá, más o menos? Estuve entre que estudiaba inglés 1 año y haciendo eso, escribiendo, formulando, discutiendo con una prima discutiendo en el buen sentido, sí, una prima intercambiando ideas, digamos. Que es licenciada en economía, Magdalena. Y bueno, y ahí fueron haciendo ideas, fueron cayendo, a veces se caen la hipótesis y tenés que hacerla de vuelta. Siempre la teoría, ¿no es cierto? Obvio. La teoría se aplica sobre personas que no sabes cómo pueden reaccionar. Esa es la economía, ¿sí? Claro. Vos podés aplicar una teoría, pero las personas no saben cómo pueden reaccionar, qué puede consumir, qué no, cambia de gusto. Y eso es parte de una economía que te puede producir inflación, deflación, estanflación, recesión, desempleo, un montón de cosas. La teoría es una cosa.
Y Marcos, y esto vos decías recién, estuviste estudiando inglés, ¿ya sabías antes inglés? ¿Tuviste que estudiar para ir No, allá? ¿Y cómo te manejaste allá con el idioma? y la gente a veces me decía, ¿cómo este loco se va a Harvard sin saber inglés? Ajá. Sí, estudié en la primaria, después lo fui reforzando Claro. en este año con mi prima, con términos técnicos y estudiando hasta tarde. Claro. Complicado porque trabajaba, soy profesor y tenía que escribir la tesis, leer libros en inglés, resolver fórmulas en Claro. inglés. Todo eso aparejado a aprender a hablar Ajá. en inglés, porque es diferente leerlo que hablarlo. Sin duda. Y es peor cuando lo escuchaste, te duele la cabeza. Claro, sí, sin duda. Tenés que estar atento, digamos. Te duele la cabeza porque vas cazando digamos, el conjunto de oración al final y ahí relacionás todo lo anterior y ahí puedes sacar una deducción de qué dijo, porque es bastante complicado, pero bueno. ¿Te pudiste manejar bien allá, digamos? Sí, hablaba bien y había muchos que hablaban en español y bueno, intercambiábamos palabras, pero aprendí que el idioma es una limitante, Claro. puedes ser especialista en temas precisos, pero si no sabes cómo expresarte es Sin como duda. si nada, Ajá. te limita, te quedas ahí, así que me sirvió también esa experiencia de aprender inglés Está bueno. y mejorar mi vocabulario técnico, digamos, en inglés, así que... Y Marcos, y allá había gente así como vos, digamos, pero de otros lados, de otros países, o eran todo ahí de Estados 68 Unidos? países. 68 países. Sí, Ajá. desde Hong Kong, China, Albania, Ajá. hindúes. ¿Y pudiste intercambiar cuestiones, digo, a ver, análisis de la economía en general? Sí, porque hicimos en un grupo aparte, le estudiamos un país, cómo es su producto nacional, el producto nacional, cómo se va trasladando, los monos, le dicen ellos, cómo el mono se va trasladando en diferentes productos y hasta que se queda en uno y dice acá está la posibilidad. Bueno, sí, me tocó con un grupo diverso, donde había africanos, donde estaban hindú, donde había uno de Asia, de Arabia, de Albania. Y bueno, aprendés. ¿Otras realidades o no? Otras realidades. En cuanto a la economía, sí, otras realidades. Ya te digo, ves de otra manera la economía. Ajá. Y en cuanto a las personas encargadas de dictar este posgrado, personas frías, ¿se te podía tener alguna relación, intercambiar? Mucha calidez. ¿Sí? Mucha calidez. ¿Esperabas eso o esperabas otra cosa? ¿Viste? Porque por ahí uno dice Harvard, Estados Unidos, y espera algo más de distancia, digamos. Sí, no, mucha calidez. Ricardo Hausmann, Danny Roderick, considerado uno de los mejores 100 economistas. Ricardo Hausmann fue presidente del Banco Interamericano cuando yo tenía 10 años, en el 92. No, personas muy amables, muy sabias. Dejan el tecnicismo de lado y te enseñan otras cosas. Claro. Por ejemplo, te dicen, tenemos que aprender de qué hambre tienen nuestros vecinos. Fíjate qué palabra simple para aprender a exportar. ¿Qué hambre tiene nuestro vecino? O sea, Uruguay o Chile. Esas palabras simples que sin tecnicismo te llegan y aprendes mucho más. Que con una fórmula grande, geométrica o lo que se te puede ocurrir con esas palabras te abre la cabeza, el panorama. Marcos, ¿y qué sigue después de Harvard para vos en lo que es tu carrera? ¿Se puede llegar a más todavía o no? Sí, siempre se puede más, digamos. Siempre yo digo y le digo a mis alumnos, a mis amigos, que para mí todo un escalón. A lo mejor eso hace que yo no disfrute todo lo que tengo. Claro. ¿Sí? Que nunca disfruto, la verdad que nunca disfruto. Nunca me pongo a pensar que aprendí tampoco, porque sigo en continuo aprendizaje y tiene sus pros y sus contras eso. Ahora dedicarme a ver si puedo ayudar desde el lugar que me toque, desde enseñar a un chico de tercer año hasta un chico del terciario, hasta en lo que pueda ser útil, ¿no es cierto? ¿Y le recomendás al chico, si tiene la posibilidad de hacer esta experiencia, que lo haga? Sí. Totalmente. A ver, ya hablando de economía, la actividad privada tiene que ser la caja de resonancia de la actividad pública. Claro. O sea, el Estado tiene que ser el mejor inversor. ¿Sí? Tiene que invertir en salud, educación, seguridad. Y que ese efecto se multiplique exponencialmente. Eso te lleva a desahogar las finanzas públicas. Porque una persona formada cambia el ámbito donde se encuentra. Cambia su ciudad, su pueblo, su grupo de amigos. Así que la educación es importante, sin duda.
Ajá. Y en base a esto que decís, Marcos, ¿cómo ves vos hoy en día la economía argentina? Y la economía argentina, si vos ves de los últimos casi 40 años, uno de cada tres tuvimos una inflación superior al 40. Ajá. O sea, esto viene ya una ola que a lo mejor estamos en una cresta. Ujú. ¿Es un proceso que se va repitiendo en Argentina o no? Se va repitiendo por varios factores. La inflación, por ejemplo, tiene varios factores innumerables que te puedo decir, desde la parte monetaria hasta el cambio de consumo de una actividad social, también por restricción de precios que se acumulan, por inercia, un montón de cosas. ¿Sabes lo que pasa acá y lo que aprendí? Es que yo tomo el ejemplo con mi hijo que tiene 7 años. Sí. Yo cuando a mi hijo le digo que vamos a ahorrar, le digo ¿para qué? Y a veces, hace mucho tiempo que no escucho a un ministro que diga vamos a ahorrar para esto. Claro. A este lugar vamos. Entonces porque la gente vive impaciente. Ajá. Vos le calmás. Sí. Porque le indicás una visión, un camino hacia ese lugar vamos. Claro, un objetivo, digamos. Claro. Pero que a veces ahorramos y la gente no sabe. Y aparte que tenemos, a ver, ¿cómo decir para no sonar liberal o capitalista? Tenemos un Estado público no ineficiente, sino eficiente, eficaz. ¿Sí? Tenemos que lograr la eficiencia. Claro. Tenemos que lograr que un Estado logre producir trabajo privado para desarrollar las finanzas públicas y a la vez reinvertirla en salud, en educación, en seguridad. ¿Sabes por qué? Porque creo que la parte privada produce crecimiento, pero la parte pública produce el desarrollo, porque te da cloaca, te da agua, te da luz, te da seguridad, te da educación. Y ahí es cuando se desarrolla una persona, que es diferente al crecimiento. Y en Argentina hace mucho tiempo estamos no distribuyendo riqueza, redistribuyendo, que es peor. O sea, estamos equilibrando para abajo. Hace mucho que no la creamos, que no creamos riqueza. Es cierto. Así que eso es unos factores clave para mejorar la economía. Yo creo que la inflación, por ejemplo, se baja por competencia. No es lo mismo tener una marca de manteca que te va a producir un precio y vos tenés que recurrir a esa marca de manteca que tener varias. Entonces se pelean entre ellas y van, por supuesto que atrae una cadena de costos que también hay que mejorarla, pero por la competencia creo que es lo mejor. Esa competencia hace que se abran más empresas, se produzca trabajo. La gente necesita recuperar dignidad. Claro. Para mí no es lo mismo empleo que trabajo. Trabajo es producir dignidad, aportar al Estado, ya sea para tu jubilación, para la producción, para la rentabilidad, para la exportación. La dignidad es algo que se perdió. Sin duda. El trabajo. Vaya a saber uno por qué, ¿no es cierto? Claro. Y Marcos, y esto que vos decís y el análisis que haces de la economía de nuestro país, ¿crees que vamos a poder tener en un futuro una economía estable o no? ¿Alguna vez acá los argentinos? Digo, en base a esto que decíamos hoy al principio, de este proceso que se va repitiendo. En los países desarrollados separan la economía de la ideología y el dogmatismo. Claro. No te olvides que la ideología, cuando se mezcla con la economía, ya pierde el foco. Sí. Y el dogmatismo mata al pensador y al pensamiento y al pensador. ¿Sí? De ahí, si no cambiamos eso, va a ser muy difícil que veamos la economía en forma objetiva y tengamos un plan a 50 años donde todos estemos de acuerdo de que tenemos que hacer tal cosa y lo cumplamos. No importa el color o el político que esté de turno, hay que cumplirla. Porque si no siempre, hablando mal y pronto, los platos rotos los paga el pueblo. Porque cada 4 años se comienza de nuevo, dice el otro no hizo nada, y así seguimos en esta rueda viciosa y estamos estancados. Vos podés creer que África vive mejor que nosotros. Explota mejor el petróleo, tienen mejor economía. Estamos en un retroceso total, pero hace mucho tiempo. Claro. ¿Sí? Porque tenemos una confusión entre populismo y Estado público y Estado presente. El Estado presente a veces es difícil de definirlo, ¿no es cierto? Yo diría que mejor es que sea un Estado que controla, no que tampoco asfixie. Porque la idea es que, yo enseño esa administración, la idea no es controlar que el otro sino que el otro se sienta controlado. ¿Sí? Y ahí es cuando el trabajador empieza a funcionar mejor.
Lo mismo funciona en todos lados. Tiene que haber proceso de control y, como te digo, indicarle un futuro, hacia ahí vamos, por eso ahorramos. Y también tenemos la otra parte, que tenemos 70% de un presupuesto nacional atado a planes, Claro. que tenemos que transferir a esa persona al trabajo, a que produzca. Incorporarlo a eso. Nos está costando incorporarle esa vida de trabajo. Y bueno, pero hay que hacer un proceso y hay que indicarle, traer nuevamente a la sociedad cuál va a ser el camino. Claro. Ahí está el problema. Si no, la gente sigue con poca paciencia. Sí, sin duda. Y Marco, esto que nombrabas vos del tema de África, si tuviste la posibilidad allá en Harvard de, obviamente me decías hoy, intercambiar, saber, conocer la situación de otros países para saber cómo estamos parados nosotros hoy en día a nivel mundial. Bastante mal. Bastante mal. Fíjate vos, se lo estudió a Paraguay, que viene con un crecimiento del 4% hace 10 años, Sí. donde tiene un impuesto del 10% de IVA, donde los productos básicos de la alimentación tienen otra clase de impuestos. Yo te voy a hacer una pregunta y a ver si coincidimos. Fíjate que nosotros hablamos de que queremos emparejar la economía. Fíjate vos que una persona que está bancarizada paga menos IVA o menos impuestos que una persona que no está bancarizado, que es pobre. Claro. Porque paga el total del producto. Pero vos te vas con tu tarjeta de débito y te hacen un descuento del 3%, del 4%. Claro. Y la gente que no está, que está fuera del sistema, paga el precio completo. Sí. Entonces, eso de hablar de que queremos equilibrar, hay una dicotomía, ¿no? Sí. Entonces, es cierto. Es cierto, en esa simple cosa hay que analizar eso. Sí. Vos tenés más beneficio, yo más beneficio que un chico que cobra en negro. Claro. Y bueno, así comenzamos esta rueda, de que al fin y al cabo... Interminable. Interminable. Que con esa pequeña cosa vemos que hay un desequilibrio total en la sociedad. Que tenemos que igualar para arriba, siempre digo yo. Sin duda. Si no, empezamos a distribuir pobreza. ¿Sí? Porque ya la distribución, cuando hablamos de distribución, ya te quitamos a vos. Y vos que trabajás, te sentís desmotivado ya, ¿no? Sí. Y empezás a producir menos. Entonces, equilibramos para abajo, distribuimos pobreza. Y lo que tenemos es todo el contrario, motivarte a que vos trabajes más, pero que esta persona también aprenda de vos y siga trabajando, siga produciendo. Sí. Claro. No te olvides que la economía es la acción del hombre. Dentro tenía un profesor que me decía, y a ver si logro que se entienda, el 1 y el 2 no comen. O sea, en una tablita, en un Excel, vos ves números, pero esa persona de atrás tiene una familia que vive, que se viste. Yo siempre eso me planto en el medio. Puedo ser muy técnico, pero atrás de ese 1, 2, 3 hay personas que, como te vuelvo a repetir, comen, tienen hijos, una vida social. A veces no consigo. Una vez dijo, el presidente del Banco Central ahora dijo, vamos a sacar el dólar, para que el peso en circulación para que no se compre más dólar. Para mí fue una animalada. Y la gente no vive comprando dólar, la gente se compra ropas, come, sale, va al cine. La gente feliz trabaja mejor, cuando tiene una vida social mejor, cuando puede disfrutar. Hay cosas que hay que medirlas. Sin duda. Ahí está el mayor problema, pero bueno, el hombre, cuando desde la época prehistórica tenía instinto. A medida que fue aprendiendo, perdió ese instinto. A medida que se fue capacitando, perdió algo que se llama sentido común. Lo hemos perdido, sin duda. Exactamente. Lo hemos perdido en Argentina. Exactamente, el sentido común. Y bueno, ahí el error puede ser muy técnico, pero si no tenés sentido común... Claro. Es que uno ve algunas decisiones que dice justamente esto, pero no tiene sentido, digamos, cuando dice uno. Y el sentido común no está. Exactamente. Presente. Hemos perdido, nos hemos vuelto demasiado técnico. Y yo a veces explico la economía con palabras simples para que entiendan todo. Claro. Y por ahí ves esto de, hablas de, nos hemos vuelto técnicos. ¿Crees que eso de volverse técnico también vuelve un poco más fría a la economía, digamos? Por supuesto. Sí. Por supuesto. Hay que estudiar un poco más de sociología, lo cual yo estudio, leer libros, ampliar la cabeza. Leer lo contrario de lo que vos pensás, te sirve mucho. Sin duda. Porque si vos escuchás siempre que te halagan o vos lees un libro que te gusta, vas a estar encerrado en ese tema. ¿no? Y te vas a seguir cerrando en eso. Claro. Leer libros que no te gustan, también aprendes, porque de todo saca algo bueno. Claro. De todo, absolutamente. Totalmente. Bueno, Marcos, ha sido un placer, la verdad, charlar con vos y tenerte en nuestros estudios. Y bueno, cuando quieras tener las puertas abiertas en nuestro programa. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, espero, vuelvo a repetir, ayudar con lo que sé. Buenísimo. De lo más mínimo. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con más informales.